La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Esta semana tenemos un capítulo muy especial. Estoy con un muy buen amigo que estamos haciendo la segunda parte de esta plática. Mi buen amigo César Ataide. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo Carlos, ¿cómo estás? Un gusto volver aquí, volver a estar juntos, volver a platicar y compartir este espacio. Buenísimo. Oye, César, pues la verdad es que la última vez hablamos, estábamos en otro momento. ¿Ya cuánto tiene de este último espacio? Creo que hace como un año, ¿no? Un año más o menos, poco más de un año. Estábamos como en temporada de lluvias. Habrá sido junio, julio del año pasado. Creo que sí, más o menos. Pero bueno, ya tiene un ratote de eso. Y pues bueno, hablamos en aquella ocasión de temas filosóficos, existenciales. Nos compartiste la historia tuya sobre cómo has lidiado con la depresión, ¿no? Que es un tema complejo en tu vida. Y a partir de ese entonces, ¿por qué no nos cuentas todo lo que has venido haciendo? Porque sé también que has tenido algunas certificaciones, que estás estudiando cosas nuevas. ¿De qué se trata? Pues mira, en esta búsqueda y en este vivir, en este ser, me dejé ir así, pero en el tobogán a gusto con estudios, con certificaciones. Después de que nos vimos, y bueno, en ese inter estaba estudiando teología, terminé mi diplomado en teología. Ahorita me he estado haciendo ojitos de la maestría en arte sacro. Sigo muy en contacto con la Universidad Pontificia. El próximo año inicio un diplomado en acompañamiento espiritual y también en lo que es espiritualidad mística, que es como algo más entre terreno y al mismo tiempo lo vas elevando al espíritu. Okay. Sí, dentro de todo este estudio también estuve en un diplomado en conciencia y coaching y actualmente me estoy certificando en coaching ontológico y en transformacional, ya de lleno para poder dedicarme como tal, de cierta manera al coaching, pero sobre todo al acompañamiento y muy enfocado como al tema del espíritu y al tema del estar para el otro. En eso es en lo que ando desde hace, pues ya son varios años, pero ya ahorita ya más en forma, ya más establecido y ya ahora sí a partir de un par de meses para acá, ya con una buena certificación internacional. Oye, con este tema del coaching, yo sé que justamente cuando tú te especializas o haces este tipo de programas, trabajas justo un tema, ¿no? En particular, que es con lo que tú has venido lidiando en tu vida, que al final del día eso es como la base para poder ayudar a otros. ¿Es así? Sí, de cierta manera se da desde ese punto. Sin embargo, para que el coaching sea efectivo, y es algo que me encantaría dejar claro, es muy recomendado, sobre todo en personas que viven con ansiedad, con depresión, con algún trastorno que ha sido medicado o que ha sido diagnosticado por algún médico. Sí es muy recomendable que ese acompañamiento médico continúe con un psicólogo, con un psiquiatra. ¿Qué es lo que vas a hacer con el coach? El coach lo que te va a ayudar a hacer es a identificar dónde están los puntos en los cuales traes cierto, le podríamos llamar atorón, por decirlo de alguna manera. Más bien yo lo veo como una lección y un aprendizaje. Okay. Y de esa manera poderlo llevar de un punto A a un punto B más fácilmente, sin que estés dándoles tantas vueltas, cuando no sabes qué es lo que realmente quieres o puedes llevar a cabo y accionar. Ahí es donde entra el coach. El coach te va a acompañar a partir de la escucha, a partir de, nunca del consejo, sino de la escucha y del estar como un espacio disponible para ti, para poder llegar a ese punto B sin que tengas que darle vueltas y que digas, híjole, ya pasaron 10 años y no he logrado eso que a lo mejor en la compañía de un coach pudiera haber logrado en un año. Claro, porque al final te hace ver tus puntos ciegos, ¿no? Es un acompañamiento que se trata de establecer las preguntas correctas y es un trabajo bien interesante. Sí, bastante. Oye, pues está padrísimo. La verdad es que sí, son muchas cosas las que has hecho. Y justo esto nos conecta con el tema que queríamos abordar el día de hoy, ¿no? Hemos hablado, y este espacio, como tú lo sabes, pues ha iniciado como una búsqueda de miles de preguntas que nos hemos hecho justamente como personas que vamos madurando. Sí. Y todos los retos que enfrentamos a lo largo de la vida, ¿no? O sea, al final del día, creo que sí existen estas crisis existenciales de alguna manera, pero lo padre de cuando vas creciendo y nosotros que ya estamos llegando, bueno, más bien que ya pasamos los 40, creo que vienen cosas padres, ¿no? Con la edad también,
creo que a partir de cómo tú empiezas a visualizar tu vida, tu camino, y empiezas a soltar, ¿no? Hace un rato comentabas este tema de cómo vas siendo más tú, vas generando tu propia esencia, Sí. y al final del día creo que ese es el sentido de la vida. No sé, ¿tú qué opinas en esto? Sí, totalmente. Y fíjate que hay algo que a mí me encanta hablar y comentar respecto a la famosa crisis de los 40 o estas crisis que mencionamos que podemos vivir cada década, ¿no? Para empezar, a mí la crisis me encanta observarla como una posibilidad. A mí las crisis me gustan como un rompimiento de quién he venido siendo y entonces veo posibilidad y veo esta capacidad de vivir la vida de una forma distinta. Entonces, si vemos la crisis desde ese punto de vista, es como de, oh, qué buena crisis, porque la estoy disfrutando, porque estoy rompiendo, si quieren llamarle el paradigma de quién venía siendo hasta hace un año o hace 2 años o en mis 35 o en mis 32. Eso por un lado. Y por el otro, hablar de la importancia del lenguaje. Y me pasó a mí, ¿no? En algún momento llegaba a decir, híjole, es que la crisis de los 40 y estoy viejito. Checa cómo el cerebro inmediatamente empieza a generar estos pensamientos de, vejez, dolor, cansancio, imposibilidad. La importancia de manejar nuestro cambio de décadas o nuestro crecimiento y nuestra madurez de una forma distinta en el lenguaje es que conforme nos expresemos de nosotros mismos, va a ser la forma como vamos a poder vivir la vida. No es lo mismo que yo diga la crisis de los 40 como una oportunidad para desarrollar cosas nuevas, a la crisis de los 40 como una posibilidad de incapacidad o de dolor o de cansancio o de, híjole, pues es que ya las rodillas ya no me funcionan como antes porque ya llegué a la crisis de los 40. Todo eso lo va registrando el cuerpo, lo va registrando el organismo, lo va registrando la mente y entonces nos va provocando ese como de, ¿en serio te sientes de esa manera? Bueno, vamos a generar todo aquello que en efecto te permita tener coherencia con lo que me estás diciendo. Claro. En cambio, cuando decimos, estoy entrando a mis 40 años y es una gran oportunidad para empezar a correr, para cuidar mi alimentación, para empezar a nadar, pues entonces el cuerpo es, ok, estoy en disposición para que podamos empezar a hacer esas cosas. Oye, ¿tú te sientes mejor en los 40 que en los 30? Me siento más dispuesto y disponible para hacer las cosas. Es que a mí te lo pregunto porque yo justo como que de los 20, no sé, es que no sé cómo explicarlo y no sé si muchas personas han pasado por lo mismo, pero en los 20 estás como en esta etapa de desmadre, ¿no? Estás experimentando, estás creciendo, la vida es plena, sales de la universidad, te comprometes, tienes como temas más de, entre que empiezas a ganar dinero también porque ya tienes un trabajo, ¿no? Pasas del estudiambre al godín que ya genera sus ingresos, ¿no? Sí. Eso en nuestra generación, hoy también creo que ha cambiado la dinámica social, la dinámica laboral incluso, pero en términos generales creo que los 20 te da esa oportunidad, ¿no? De conocer, de experimentar, de apasionarte. En muchos casos, incluso en mi carrera profesional, creo que tuve personas que en algún momento me hicieron creer que esos 20 era el momento en el que yo tenía que construir mi vida. O sea, que yo tenía que tener muy claro hacia dónde quería ir y lo que yo hiciera tuviera que definirlo ya el resto de mi vida. O sea, lo que tú construyes de los 20 a los 30, pues prácticamente va a ser como tu carrera de los 30 a los 60 o a que te jubiles, ¿no? Sí, tiene que ver con dos visiones, con dos temas muy, muy pesados. Uno es como el que creemos que así tienen que ser las cosas y el otro es las expectativas. Claro. Que muchas veces esas expectativas ni siquiera son nuestras, pueden ser de nuestros padres, de la familia, de, mi hijo va a ser el primer licenciado, nuestro nieto va a ser el primer licenciado, entonces el primer internacionalista o el primero que está en aduanas y entonces va a ganar los miles y a los 23 ya se está comprometiendo y a los 24 ya se casó y a los 25 ya es papá y entonces es como de, espérenme tantito, porque esa no es la totalidad de mi vida. Y creo que está bien vivirlo, está perfecto el vivirlo de esa manera, porque así nos tocó a algunos vivirlo. Sin embargo, conforme vas creciendo, vas descubriendo que no necesariamente tuvo que haber sido así. Y que incluso, aunque hayas vivido lo que hayas vivido en ciertas etapas de tu vida, pues cada nueva etapa es una oportunidad de vivir cosas distintas. Venos ahora. Simplemente, yo lo pienso de esta manera. A los 20 fui internacionalista. A los 30 fui gestor cultural.
y estuve súper metido en temas de museos. Ya en alguna ocasión, en el capítulo anterior, pudimos estar platicando un poco sobre museos y sobre cultura y arte, ¿no? Sin embargo, hoy en día yo puedo decir que todo eso forma parte integral del quién soy, pero no me etiqueto con una sola cosa. No es que yo esté tratando de vivir una expectativa de ser el mejor internacionalista, el mejor gestor cultural o ahora el mejor coach, sino que todo eso va siendo una suma del verdaderamente quién soy. Tan es así que a mis 40 años me estoy certificando en coaching, estoy trabajando temas de espiritualidad, me estoy clavando mucho en temas teológicos y nada está peleado. Todo es como esa suma, de modo tal que te puedo poner un ejemplo de algo que viví hace poco. Tuve un acompañamiento, así me gusta decirles, no como tal un coaching, tuve un acompañamiento con alguien en el cual pasamos por la ontología, pasamos por el lenguaje, por lo generativo, por la acción, pasamos por lo transformacional, pasamos por la teología al hablar del espíritu de cierta manera y terminamos hablando de desarrollo organizacional. Entonces nada está peleado, todo terminaba amalgamando perfectamente para las necesidades de esta persona. Sí, al final yo creo que es un tema integral y es como esto, creo que hoy vivimos en un mundo, para mí al menos creo que es como muy, como esperanzador, no sé si llamarle esperanzador, pero creo que sí vivimos en un momento de la humanidad que nos permite hacer cosas distintas, ¿no? Yo siempre fui una persona que se cuestionaba todo, que quizás iba en contra de la corriente, que siempre me ha gustado como de chiquito, por ejemplo, yo era el que desarmaba las cosas, ¿no? Los carritos que encontraba, etcétera. Mil cosas. Yo siempre era el destructor, pero lo hacía con un afán de poder descubrir cómo funcionan las cosas, cuestionarme por qué es eso, por qué se da de esta manera. Claro. Y toda la vida ha sido así, ¿no? Entonces hoy te das como esta posibilidad de analizar y este espacio creo que me ha servido mucho para eso, para cuestionarme un montón de cosas, ¿no? Desde las relaciones, desde las cosas que estoy haciendo, como bien lo dices, de darte esta oportunidad de hacer cosas nuevas. O sea, yo jamás pensé, como tú bien lo decías, cuando estudiábamos la carrera, cuando aspirábamos a ser, porque estudiamos relaciones internacionales los dos en la universidad, queríamos ser embajadores y trabajar en el servicio exterior mexicano, etc. Ya nos veíamos en la ONU. Exacto, ¿no? Entonces, con nuestros modelos de Naciones Unidas y todo este rollo que hacemos en la universidad. Pero jamás me imaginé yo terminar trabajando en una farmacéutica, terminar haciendo temas digitales y mucho menos me imaginé, incluso hace un par de años, haciendo un programa como este, en un podcast, y ahora ya tengo dos, y es algo que descubrí que me apasiona. O sea, de alguna manera, el salir en la cámara y todo este rollo, para mí era un tema complicado, ¿no? Y ahora ya hasta me pongo playeras en donde pongo frases, ¿no? Que antes criticaba. Y al final del día, creo que lo que me ha enseñado todo este proceso, pues es a perder la pena, ¿no? A perder el miedo. Claro. Y cuando pierdes el miedo, pensando que lo peor que puede pasar es eso pues que al final del día te da miedo hacer, ¿no? Y que cuando sucede, dices, pues bueno, no es tan malo. O sea, al final del día, que me vean la gente, que haga caras frente a la cámara, que haga gestos y que alguien me critique, me saque un screenshot y digan, oye, te ves ridículo haciendo esto, pues ¿qué pasa? Nada, ¿no? Al final del día, a mí me ha ayudado a descubrir nuevas ideas, a cuestionarme, a saber que mi vida después de los 40 no necesariamente tenía que ser como ese plan que había trazado a mis 20, ¿no? Y que tampoco está mal, ¿no? O sea, también eso es algo bien padre, saber que puedes empezar algo nuevo en cualquier momento. Sí, y en ese sentido, me encanta algo que me dice mi coach. Uno de mis, ¿cuántos coaches tengo? Tengo 4 coaches ahorita, por cierto, para revisar varios aspectos. Pero uno de ellos siempre nos menciona en clase, dentro de la certificación, estás a un paso o estás a una acción del momento ideal de tu vida, ¿no? Del momento más perfecto de tu vida. Y muchas veces el miedo nos detiene a hacer estas cosas. Y cuando rompemos esa barrerita del miedo y hacemos aquello que nos gusta y nos encanta y nos mueve, descubrimos que era más fácil de lo que tal vez nuestra mente nos estaba diciendo que podía ser. Entonces, el miedo siempre va a ser ese mecanismo de defensa, de detente, de no te muevas, de estás mejor donde estás, no le busques porque va a ser doloroso. Y sí, en ocasiones es doloroso, pero también de eso doloroso siempre surge algo interesante y surge un aprendizaje, y creo que eso es lo que verdaderamente vale la pena de este paso. Ahora bien, si nos ponemos un poco hippies y mágico musicales, la realidad es que
pues solo tenemos esta vida y como que estar, o digo, al menos que para quienes creemos o creen en reencarnaciones o en otros planos, pues esto es un área de juego. Es como si estuviéramos en un Gymboree, planeando, organizando, desmadrando, aprendiendo, viviendo y disfrutando, porque no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, imagínate que sea ya así como tu último momento en esta vida terrenal y te digan, Carlos, la cagaste, tenías tanto por vivir, te hubieras disfrutado tanto si te hubieras aventado, pero te dio tanto miedo que decidiste vivir la misma vida tus 98, 99, 120 años. Y es como de, chin, mejor si me hubiera aventado del bungee, del paracaídas, de terminar esa relación que no lograba, que no terminaba por alguna cuestión de miedo, de sí tener esa relación que nunca tuve por cuestión de miedo. O sea, hay tantas posibilidades que yo creo que si nos pusiéramos a hacer una anotación de todas estas posibilidades con las cuales vivimos, con que eligiéramos una de estas, nos podría llevar a un espacio completamente distinto a donde estamos ahorita. Y sin que realmente ocurra nada mortífero ni que haya una eclosión universal con tal o por motivo de esta situación o de esta toma de decisión. Oye, ahí te va otra tirada sobre este tema, porque lo quiero abordar desde otra perspectiva, ¿Sí? en lo que acabas de decir. O sea, porque una es el tema de moverte hacia la acción como una posibilidad de no dejar de hacer las cosas que te pudieran apasionar. Sí. Pero luego también, ¿qué pasa? Porque al final creo que el gran problema, y este es un dilema, tengo un tema que he visualizado, que es el de a veces también estar pensando demasiado en hacer cosas distintas y no darte la oportunidad a veces de poder estar como fijo en algo, ¿no? O sea, como estar en paz, como vivir también la monotonía, ¿no? Porque a veces creo que también dentro de la monotonía existe una paz, ¿no? Y el problema es que a veces no sabe, o sea, tampoco es malo y creo que hoy vivimos mucho en este mundo de atrévete a hacer y haz y demás. Y creo que no es para todo mundo. O sea, yo creo que lo importante, y mi reflexión va en ese sentido, para mí mi conclusión es que no toda la gente es igual. O sea, tú tienes que identificar, pues tú en qué lado te ubicas, ¿no? Hay personas que les gusta que les gusta la seguridad. Hay personas que no les gusta tomar riesgos. Hay personas que les gusta la monotonía. Hay personas que aspiran a tener un plan muy trazado y empezar en A y seguir en B y C y planearlo todo perfectamente. Y habemos otros, como yo, que cuando caes en un punto de ese tipo, pues eres muy infeliz. Y yo creo que la clave de todo es justo conocerte, ¿no? O sea, saber entender qué es lo que está vibrando dentro de ti. Tú lo hablabas hace un rato y con estos temas espirituales, al final del día tu alma, tu espíritu, tu corazón, ¿no? Te dice que algo no está bien. Puedes estar y hablando, por ejemplo, de relaciones de pareja, ¿no? Sí. Puedes estar con la persona ideal, o sea, esa persona que tiene todas las características que tú estás buscando en alguien, que a lo mejor es buena persona, que es súper guapa, que es X, y para ti no se siente bien. O sea, hay algo que no está del todo bien. Pero si no lo sabes identificar, te sientes culpable. Y entonces, ¿cómo lidiamos con ese sentimiento de culpa? Pero también cómo hacemos ver a las personas que, o sea, y a los que nos escuchan, pues precisamente que deberían entender como este sentido que su alma les está pidiendo, ¿no? Sí, hay dos cosas que veo. Incluso dentro, tanto para quienes aman estar brincando como chapulines de un lado a otro, tanto como para quienes dicen, a mí me gusta, no le voy a llamar monotonía, le voy a llamar como la calma, la tranquilidad, el habitarme, tal cual, estar como en un espacio de paz. Lo importante es declararlo. Lo importante es decir, sí, este soy yo. Sí, a mí me encanta vivir la vida de esta manera, ya sea en la paz absoluta y en la calma o en el relajo y en el brincar y en el conocer cosas nuevas, pero lo estoy declarando. Es decir, no estoy esperando a que alguien más me venga a decir cómo es que se supone que debería estar viviendo mi vida. Que esa es la expectativa de la que hablábamos hace rato, ¿no? A los 20 traes un montón de expectativas tuyas, de tu familia, de tus ancestros, y entonces crees que la vida que estás viviendo es la que te toca vivir. Cuando tú declaras cómo es la vida que quieres vivir, todo es perfecto, porque entonces tú ya estás empezando a darle voz a tu espíritu, a tu alma, a tu conciencia, a tu ser. Ayer hacía una publicación en mis redes en la cual hablaba respecto a, y decía que en el momento en el que tú te pones en el centro de tu historia, tu espíritu
reconoce que siempre es el lugar donde debió estar. Eso a mí se me hace como que concreta mucho justamente esto que estamos platicando, cuando tú sientes que estás en esa calma, aquí es donde pertenezco, aquí es donde yo quiero, necesito y deseo estar, entonces todo está perfecto. Ya sea aventándote del bungee, yo no me aventaría del bungee, yo no me aventaría de un paracaídas. Mi pasión, por ejemplo, es estudiar y estudiar de todo, entonces ahí es donde yo defiendo y digo, este es mi estandarte, el del estudio eterno, el de siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Habrá gente que diga, a mí no me interesa estudiar, yo prefiero cuidar a mis hijos, yo prefiero ser padre o madre de familia, y es perfectísimo, siempre y cuando sea algo que te nace y que reconoces y que digas, amo completa y profundamente desde el corazón y desde el ser, el estar en este espacio en el cual me encuentro. Si sientes esa incomodidad y quieres anticiparte y que no termine en culpa, ahí es donde puedes echar mano de terapia, de psicólogo, de coaching, vaya, hay tantas herramientas hoy en día con las cuales nos podemos ir acercando cada vez más a aquello que queremos vivir, que incluso la culpa ya ni siquiera podría ser como un recurso válido, porque aún siendo padre, madre de familia o teniendo la mayor tranquilidad en tu vida, siempre hay herramientas con las cuales puedes decir, sí, vivo en calma, me habito totalmente, pero al mismo tiempo estoy reconociendo qué es lo que quiero vivir el resto de mi vida. Oye, César, y hablando de este tema, porque para mí esto que acabas de comentar me parece fundamental, pero a mí todavía me cuesta mucho trabajo poder identificar justo este tipo de situaciones, ¿no? A veces, bueno, ahora lo he trabajado y creo que puedo entenderlo más, ¿no? De hacia dónde va mi espíritu, de cómo me llevo, de qué es lo que deseo, de conocerme internamente un poco, de qué estoy sintiendo, de cuáles son mis pensamientos limitantes, porque muchas veces eres inconsciente. Hasta hace poquito yo me daba cuenta de varios aspectos, ¿no? De por qué el miedo, por ejemplo, a salir en cámara, ¿no? Que alguien te juzgue, de dónde viene, o sea, porque al final este tipo de cosas es algo que vienes arrastrando de mucho tiempo atrás, que son pensamientos inconscientes, pero que esa inconsciencia es lo que marca tu pauta día a día y es lo que te enferma y es lo que te hace sentir mal y es lo que te hace sentir miserable y es lo que te hace llegar al burnout en el trabajo y miles de aspectos. Y entonces al final del día es como, o sea, tú cómo encontraste esa paz, cómo empezaste a identificar estos problemas, si es que has logrado superar este tema de que nos compartí la última vez sobre depresión, sobre ansiedad, ¿qué es lo que te causa eso? O sea, porque seguramente también tú tenías todos estos pensamientos en loop constante que no sabías de dónde venía y que te ponían mal. Sí, y digo, y aquí como spoiler alert, una vez que eres diagnosticado como depresivo o como ansioso, pues tienes el diagnóstico como depresivo y como ansioso. Entonces no es algo así que con todas las herramientas que puedas tener y con las que puedas contar, de pronto vas a despertar un día y vas a decir, ya, me quitaron el diagnóstico. Te pueden dar de alta, a mí me han dado de alta. Sin embargo, yo sé que en algún momento puedo llegar a tener una deficiencia de algún químico que entonces me vuelve a llevar a un episodio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo empiezo a buscar todas estas herramientas y me empiezo a hacer de ellas, ahorita voy a enlistar algunas, las empiezo a implementar en mi día a día y entonces voy descubriendo que aquellos episodios que antes tenía, te acordabas que te platicaba, Carlos, tenía episodios de 6 meses, un año, o sea, mi episodio más pesado y más largo de depresión fue de un año. Durante ese año viví medicado todo ese tiempo, benditos medicamentos, me levantaron, al final de cuentas me mantuvieron vivo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Conforme me voy haciendo de estas herramientas, la temporalidad que vivo en estos periodos es cada vez más corta. Entonces de pronto ya son 6 meses, de pronto ya fueron 3, de pronto ya fueron 2, de pronto, hoy en día te puedo decir que cuando tengo sensaciones de ansiedad o sensaciones en las cuales siento que, híjole, hoy estoy como que en este bajón, que reconozco que no es una tristeza, sino es parte de mi depresión, ya tengo estas herramientas que me permiten vivirlo un día, 2 días, y al tercero ya puedo empezar a accionar. ¿Qué tipo de herramientas son con las que me he hecho? La principal, y siempre voy a abogar por ella, es la meditación. ¿Qué ocurre con la meditación? Cuando tú te alistas para meditar, preparas a tu cuerpo y preparas a tu mente para poder estar en un espacio donde vas a empezar a escuchar todo aquello que te aqueja. Y al principio va a ser incómodo. Sin embargo, el empezar a escuchar todo aquello que te aqueja, todo aquello que te incomoda, todo aquello que tú te puedes preguntar, ¿por qué motivo estoy sintiendo esto? Como tú lo empiezas a vivir de esa manera,
estás dando el espacio para encontrar las respuestas. Y al principio, por supuesto, aquí sí quiero ser bien claro, vas a escuchar un montón de ruido. Para ti quien nunca ha meditado, va a escuchar un montón de ruido en la cabeza. De pronto vas a estar meditando y vas a empezar a pensar, híjole, es que la ropa, los frijoles, el desayuno, los niños, el perro, los vecinos, va pasando los colchones viejos que vendan, ya me distrajo, es perfecto. Pero te vas dando cuenta cómo ya estás empezando a escuchar aquello que de pronto no era relevante para ti. Otras herramientas es el estarte preguntando constantemente si ese pensamiento o esa sensación es tuya realmente. ¿Esto es mío? ¿Esto que estoy sintiendo realmente es mío? ¿Y a dónde me lleva? ¿Por qué motivo estoy sintiendo esta emoción? ¿Por qué motivo hoy estoy sintiendo esta tristeza? ¿Qué es lo que la detonó? ¿Por qué motivo hoy estoy teniendo tanta ansiedad? ¿Qué es lo que lo detonó? ¿De dónde viene la ansiedad que estoy sintiendo ahora? Y poco a poco te vas haciendo al hábito y empiezas a descubrir, a ver, ¿qué pasó? Hoy me levanté, mi esposa no me hizo caso, mi novio no me hizo caso, lo saludé y no me escuchó, mi gato se hizo pipí fuera del arenero, y empiezas a revisar, ¿no? Que a lo mejor lo puedes ir hasta enlistando. Otro beneficio es el journaling, que es el ir escribiendo todas las emociones que van apareciendo a lo largo del día. Lo puedes hacer en las mañanas, lo puedes hacer en las noches para poder tener este registro de cómo han sido las emociones y cómo han sido las experiencias que has tenido durante el día. Cuando tú vas sumando estas herramientas, las preguntas, la meditación, el journaling, el estar todo el tiempo presente y consciente de cómo te estás sintiendo, empiezas a hacerlo de una forma cada vez más natural, al grado en el que a mí me llega a pasar hoy en día que ya puedo ir meditando en el transporte público. O me subo al Uber y digo, qué padre que voy a ir en el Uber porque tengo 25 minutos para ir meditando. Y no necesito ponerme una bata o una túnica blanca y correr a las montañas para meditar y entonces encontrar a mi ser y conectarme con el espíritu. Porque lo ideal es que te puedas conectar con esa necesidad y con ese estar en donde estés y cómo te encuentres. A fin de cuentas vivimos en una sociedad del día a día, de carrera, de ansia, de rush permanente. Lo ideal es que puedas vivirlo y aprender estas herramientas para poderlas aplicar en cualquier situación y en cualquier espacio. Y de la gente que has estado con estos procesos de acompañamiento, como le llamas, te voy a contar otra reflexión que también me viene con esto, ¿no? Y sí, yo creo que al final el resumen de todo lo que nos compartes, pues es que a veces se nos olvida vivir el aquí y el ahora, ¿no? Esta frase es súper trillada, ¿no? Lo escuchas en todos lados, pero creo que es muy difícil entenderlo verdaderamente, ¿no? Y también hace poco escuchaba una reflexión de Joe Dispenza, que últimamente también me he clavado mucho con él, me parece una persona muy cabrón en nuestros tiempos, ¿no? O sea, su filosofía de vida y todos los procesos de meditación y sus libros y todo lo que está haciendo está muy cañón. Y justo él hablaba de este tema, criticando un poco pues estos clichés que hoy vemos constantemente, ¿no? Y esto que tú acabas de decir pareciera como una receta fácil, ¿no? Decir, pues me voy a sentar, voy a meditar, voy a escuchar un audio, voy a ponerme mi mente en blanco, lo cual también resulta sumamente difícil, ¿no? Porque los pensamientos no se van, o sea, los pensamientos van a estar ahí inconscientemente, a pesar de que tú pienses que tu mente esté en blanco, solamente los lamas o no sé si hasta incluso ellos lo puedan hacer, es complicadísimo. Entonces, el problema de la meditación también, creo, y de esta receta fácil es que tú dices, pues lo voy a hacer 10 minutos, lo voy a hacer ocasionalmente y ya me siento bien y yo estoy haciendo afirmaciones positivas todo el tiempo y lo puedes hacer, pero el problema radica en que no estás cambiando tus creencias internas, las más profundas, las inconscientes. Totalmente. Y entonces eso creo que es lo que más difícil resulta en todos estos procesos y lo que yo he cachado, o sea, de nuevo te digo, para mí ha sido una experiencia enriquecedora, lo trato de hacer más consciente, pero me cuesta mucho, ¿sabes? O sea, todavía me cuesta. Yo soy una persona que deja ir las cosas muy fácilmente, ¿no? A veces la gente podría pensar que soy un insensible incluso, ¿no? Porque no soy nada aprensivo. O sea, parte de mi naturaleza es esa, ¿no? Que incluso a veces parezco una persona lejana porque pues incluso a mí no me gusta hacer cosas todo el tiempo, ni me gusta estar con las personas de manera tan constante. O sea, y es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando empiezas a ya no tomarte las cosas personales. Es como contigo, güey. O sea,
nos vemos una vez al año o una vez cada 2 años. Cada año y medio. Y no por eso el cariño cambia, ¿sabes? O sea, al final siempre que nos vemos, nos vemos con mucho aprecio, platicamos de cosas cabronas y eso no te hace como, pues que no te amo, ¿no? Al final del día estás presente. Creo que una de las reflexiones también que he visto que nos hace mucho daño justamente es esta necesidad del apego constante hacia las cosas que creemos importantes, ¿no? Y esto viene desde la pareja, esto viene desde las cosas materiales, desde un trabajo, desde, ¿no? Que al final, cuando lo haces tan, no sé si aprensivo, podría ser la palabra, quizás sí, pues tú mismo te vuelves prisionero de eso, ¿no? Y por ahí seguramente ubicas a Anthony de Melo y él justamente habla de estos temas. Claro. Él dice, si tú te apegas a algo, lo que estás haciendo es darle tu libertad a esa persona o a esa cosa de la que te estás apegando. Y al final, hace poquito también platicaba con Ana Lali, que fue un capítulo muy, muy padre, y justo ponía una anécdota, ¿no? O sea, tú tienes un monje y entonces tú tienes, no sé, digamos que te doy un billete de $100 y entonces lo sostienes en tu brazo y entonces de repente te aferras tanto a ese billete y empiezan a caer billetes de $100 por todos lados, cabrón. Y ni los cachas. Pero como tú estás tan aferrado a este billete, pues los otros ya no los vas a poder abrir, no los vas a poder tomar, ¿no? Al final del día pues, se te escapan. Sí. Por ahí también había otra reflexión en este mismo sentido, donde tú, por ejemplo, estás muy aferrado a algo y si tú colocas tu mano de esta manera, ¿no? Viéndolo hacia abajo y tienes una moneda, que estás súper aferrado a esa moneda, pues en algún momento puedes estar súper aferrado a ella, pero eventualmente te vas a cansar, el brazo se va a cansar y va a tender a abrirlo y se te va a ir la moneda. Tarde o temprano, puede ser un par de horas, puede ser un día, lo que tú quieras, pero el brazo se va a cansar. O sea, no creo que haya una persona que soporte demasiado tiempo mantener el brazo de esta forma, con una moneda dentro. ¿Qué pasa si yo tengo mi mano abierta con la misma moneda? Probablemente, y ahí ya no estoy aferrado a esa moneda, simplemente está ahí. Probablemente también me voy a cansar y la voy a terminar tirando. Y eso va a pasar en un día, en 2 días, pero no me estoy aferrando a esa moneda. Es una analogía muy linda porque al final del día creo que es lo que pasa con las relaciones, ¿no? El otro día hablaba con una amiga que también me decía, es que antes me daba mucho miedo perder a la gente. O sea, no me gustaba relacionarme con nuevas personas porque me daba miedo perderlas. O sea, porque creas un vínculo, ¿no? Y entonces empiezas a crear vínculos. ¿Y qué caso tiene crear un vínculo si se va a ir esa persona de tu vida? Eso pasa con una pareja, eso pasa con un hijo, eso pasa con un padre, ¿no? O sea, para mí, perder a mi madre, por ejemplo, es una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Pero yo traté de verlo en el sentido de gracias Dios por darme a esa mujer maravillosa que me hizo ser quien soy, ¿no? Y no me va a deprimir después de que ya no está. Al contrario, hoy agradezco el haberla tenido, ¿sabes? Y sabemos que la vida es así, que se va a ir, que se fue ella, que me puedo ir yo, que te puedes ir tú. ¿Y por qué aferrarte tanto a una relación si al final del día, si se va a ir en el momento correcto? Y lo que aprendas, pues va a quedarse, ¿no? Entonces, yo a veces, pues no sé si me peleo, cuestiono o critico. No lo critico porque creo que son técnicas, ¿no? Son herramientas para superar traumas, dolor, etcétera, de la psicología, de todos estos temas de contacto cero y de si te hizo daño, aléjate y demás, lo cual está muy bien. O sea, al final del día, de nuevo, son herramientas que te ayudan a superar el trauma, porque de lo que se trata justamente es de que no tengas estos pensamientos en loop constantes, ¿no? Y entonces para mí, yo al menos así lo veo. O sea, te estoy compartiendo una manera de ver la vida que yo tengo, que no sé si sea correcta, pero al final creo que de lo que se trata y lo que he aprendido es, pues cada uno va adaptando las circunstancias y creo que tienes que hacerlo mejor con lo que tienes. Y cuando te estás aferrando menos, creo que pasa lo que tú comentabas al inicio. Te gusta aprender, te gusta experimentar. Y cuando aprendes y te das la oportunidad de aprender y de comparar las cosas que te suceden y lo haces de manera consciente, que eso es el estar aquí y el ahora, hacerlo de manera consciente, pues puedes comparar qué cosas te funcionan y qué cosas no te funcionan, güey. Y eso te hace crecer invariablemente. Y si te equivocaste, güey, te equivocaste y listo, ¿no? No es una receta fácil.
algo que se va a tener que trabajar mucho tiempo. Las voces siempre van a estar ahí, eso es un hecho. Incluso es aprender a convivir con esas voces, es aprender a casi a enlistar mentalmente esta voz o este pendiente está entrando en este momento en mi sistema, que lo dejo a un lado porque en este momento requiero escuchar algo más, requiero concentrarme en algo más, requiero enfocarme en algo más. Y poco a poco, al final de cuentas, no es como de que ya yo medito y ya no escucho nada. Algo que mencionabas de las afirmaciones. Yo menciono, hago mucho una broma y una burlita en casa de dime lo que afirmas y te diré quién eres. Porque también lo que ocurre muchas veces con las afirmaciones es que se vuelven una trampa. La trampa que yo veo en la afirmación es que se puede convertir en algo que decidimos dejarle al universo sin ser nosotros quienes accionamos. Entonces, creas en lo que creas, en Dios, en el universo, en la energía. Si tú no accionas, esa energía y ese Dios y ese universo no van a estar para ti, no te van a ayudar. O van a decir, aquí tengo todo listo para lo que estás decretando y declarando y pidiendo y exigiendo al universo, pero si tú no accionas nada al respecto, nada va a pasar. Y eso definitivamente le quita lo fácil a cualquier cosa que pudiera parecer una receta sencilla. Porque en efecto va a haber pensamientos todo el tiempo, en efecto va a haber pensamientos intrusivos con los cuales podemos aprender a vivir y podemos aprender incluso a desarmarlos para entender de dónde vienen. Y también hay una necesidad de acción y de movimiento. Así seas la persona que ha decidido vivir en toda la calma del universo, pero si quieres generar algo y cambiar algo en tu vida o crear algo en tu vida, te vas a tener que mover. Cierro paréntesis respecto a la receta fácil. Volviendo al tema de estos apegos, de este dolor, de este aprender a vivir con la pérdida constante, yo creo que la receta, hablando de recetas, la receta mágica, el entendimiento mágico aquí es el entender la impermanencia de las cosas. Ahora sí que ahí los budistas nos traen esta enorme enseñanza con el entender que nada es para siempre. Nosotros no somos para siempre y no sabemos si energéticamente vamos a llegar a otro plano posteriormente, no lo sabemos, entonces no podría yo definirles y declararles, sí, claro que sí, cuando te mueras vas a seguir viendo las cosas como son, no lo sé. Pero sí podemos definir que las cosas no nos van a durar todo el tiempo, nosotros no vamos a estar aquí todo el tiempo, así nos vayamos a un plano distinto, en este espacio terreno físico no vamos a estar toda la vida. Me da mucha risa cuando se me hace bien cómico cuando la gente dice es que me da mucho miedo que mi pareja me falle, me falte. Claro. Y entonces es como de, bueno, ¿y qué pasaría si tú murieras mañana o si tu pareja muriera mañana? Te estaría faltando y no tiene nada que ver con una traición ni con un abandono. Creo que lo ideal es vivir con esa, y no vivir con el trauma, ¿no? De, todos se me van a morir en algún momento. Duque, no te mueras. Carlos, no te mueras, por favor. No, sino en algún momento nos puede pasar cualquier cosa a nosotros. Este micrófono va a dejar de funcionar en unos años porque seguramente habrá un modelo más moderno. Mi teléfono, de hecho, creo que es mi último mes con este teléfono. Entonces, imagínense que yo tuviera un apego a la tecnología y a mi teléfono y entonces no pudiera cambiarlo nunca porque siento que me muero si no lo tengo. Cuando ya a lo mejor en enero voy a traer un equipo nuevo y distinto. Mis lentes se rayan, el vaso del agua se rompe. Vaya, todo muta, todo va cambiando. ¿Qué mejor que hacernos a la idea de que las cosas van a ocurrir de esa manera? Y entonces entenderlo así y saber que las cosas van a cambiar y van a dejar de ser lo que son. Nosotros mismos, volviendo al tema del inicio de la plática, hemos dejado de ser quienes éramos hace 20 años. Entonces, imagínate vivir con ese miedo a dejar de ser quien eres, o a que tu pareja o a tu familia, o que tu familia deje de ser quien es. Es como tener un miedo al cambio que es inevitable e innegable. Sí, totalmente, güey. O sea, es que todo el mundo cambia, o sea, todo cambiamos, o sea, cambiamos físicamente, nuestro aspecto cambia, envejecemos, o sea, todo envejece, todo tiende a ser distinto y al final del día, también hablaba con Eduardo Licona sobre este tema, ¿no? O sea, a veces nos cuesta mucho envejecer y el envejecer no es que envejezcas en cuerpo, sino en alma, me parece que ese es el principal problema. Y hoy quizá, y yo confío en eso, que somos una generación que vamos a envejecer menos, ¿no? Que vamos a envejecer menos en alma, porque creo que cada vez hay más personas como tú, como yo, como muchos amigos que conozco, sí, que al final se atreven a hacer cosas diferentes, ¿no? Ya no estamos viviendo la historia que vivieron nuestros padres, que vivieron nuestros abuelos,
que la sociedad nos está marcando y yo veo a las nuevas generaciones y me llena de ilusión, aunque también un poco de preocupación debo reconocer, porque pues estamos como en ese extremo, güey. O sea, yo siempre creo que, y bueno, nosotros que estudiamos las ciencias sociales, ¿no? Siempre viene una tesis y una antitesis y luego vienes, ¿no? Con todo este proceso del método científico. Al final del día es esto, vamos a tener que llegar a una convergencia de ideas y está surgiendo algo nuevo, ¿no? Entonces ahora con todo lo que vemos de los no binarios, de la diversidad sexual, de la diversidad de relaciones, de la manera, o sea, es una transformación, güey. O sea, estamos en un momento, por eso te digo que para mí me apasiona demasiado el momento en el que vivimos, en donde estamos llenos de información, en el que hoy estamos prácticamente haciendo un programa de televisión, si te fijas, sin ningún recurso, güey. O sea, estamos teniendo la posibilidad de que esto permanezca en las computadoras por mucho tiempo, ¿no? Las pendejadas que estamos hablando hoy. Si yo analizo, por ejemplo, el primer capítulo que grabamos con Ilse hace 2 años, a las conversaciones que he tenido en los últimos meses, probablemente mis ideas han cambiado, ¿no? De hecho, mi manera de relacionarme ha cambiado. Y yo te comparto esto porque, pues acá siempre he dicho que yo comencé con este camino criticando las relaciones monógamas, por ejemplo, ¿no? Y entonces me di la oportunidad de experimentar cosas nuevas. Y yo dije, a ver, ¿por qué no soy muy honesto, güey? O sea, y esto te lo comparto porque es en este afán justo de, ¿por qué no te das oportunidad de hacer cosas nuevas, no? A ver, si he visto que siempre existe la infidelidad, no solo conmigo, sino con las personas que me rodean, con los amigos, con la humanidad, ¿no? O sea, es algo que se sabe y que se oculta y que genera muchas separaciones, ¿no? O sea, hay personas que están profundamente enamoradas, que se aman profundamente en este significado de amor real y que por una infidelidad sexual terminan una relación de muchos años, güey. Entonces, para mí fue como, a ver, es que yo soy una persona que puedo amar a más personas. O sea, para mí el sentimiento no cambia, ¿sabes? Que la carne te pida otras cosas, que vayas en contra de la monotonía, que no te gusta estar en esa monotonía constante porque esa es mi naturaleza. Yo me reconozco hoy así y no solo me pasa en relaciones, me pasa en todos los aspectos de mi vida, que a lo mejor es un tema que tengo que seguir trabajando. O sea, me he dado cuenta que es algo que yo tengo que seguir trabajando. Pero, de nuevo, por eso amo tanto a Anthony de Melo, porque estas ideas, cuando tú renuncias a las cosas, te vuelves esclavo de ellas. Entonces, cuando tú estás renunciando y yo me casé, yo me metí en una relación ultra monógama, de ultra compromisos, etcétera, y empecé a ser un poco infeliz. O sea, mi alma, mi espíritu me decía algo está pasando, ¿no? Y la persona con la que yo estaba, la amaba y la amo profundamente, güey. O sea, es una persona súper especial en mi vida, ¿sabes? O sea, siempre supe que era alguien muy importante. Pero, pues bueno, por las circunstancias que nos toca vivir, pues es una relación que no puede ser, ¿no? Porque estamos en contra de la norma social. Y entonces lo que hoy nos dicen es, pues siempre tienes que cambiarlo. Entonces, hoy no tengo una respuesta. O sea, mi conclusión y todo este rollo es porque al final del día creo que el poliamor y todas estas nuevas tendencias es un pedo, güey, también. O sea, lo experimenté y para mí es un pedo. Yo no puedo, o sea, es sumamente complicado estar destinando tu tiempo, tus recursos y demás. O sea, yo no lo he sabido gestionar. Creo que hay una manera en que puede ser, Ángel, Jaime Gama habla como de estas relaciones ambivalentes, que creo que ese concepto me gusta un poco más, ¿no? Porque al final del día estás con alguien más profundamente y puedes estar un tiempo con esa persona, pero a lo mejor puedes estar con alguien más y no sé si eso funcione, güey. O sea, simplemente te trato de decir que no sé si eso va a funcionar, si es el futuro. Esther Perel habla justamente de cómo tenemos que replantearnos las relaciones de pareja, ¿no? Y ella habla justo de que la infidelidad, y yo apuesto a esa tesis de Esther Perel, que la infidelidad en algún momento va a resultar como lo fue la virginidad hace muchos años. Ya es algo que se da, ¿no? Porque vemos diferentes settings y todo, esto lo voy a redondear con la idea que hemos hablado en esta conversación, que es la idea que tú te estás contando, güey. Para mí todo es eso, esa es la clave. Para mí ha sido como muy transformador empezar a cuestionar esa parte, ¿sabes? Para mí mi principal cuestionamiento es,
a ver, güey, ¿de dónde viene esta creencia, este pensamiento que estás teniendo, este prejuicio, esta expectativa, este aprendizaje, ¿de dónde viene? Sí. Y la persona que te lo enseñó, pues, ¿cuál es la experiencia de esa persona, no? Y también por eso te preguntaba sobre el coaching, porque al final, pues sí, o sea, tú puedes ser coaching de alguien, pero si estás coachando a alguien, bueno, y evidentemente tienes las herramientas y lo puedes hacer, Sí. y creo que pasa mucho también con los psicólogos, ¿no? Y yo también a veces lo he dicho en este espacio, creo que el psicólogo al final del día lo que hace es que te crea y te da esta serie de herramientas que te ayudan a encontrar tu respuesta. Pero sin duda alguna, tú tienes un cierto prejuicio previo y no puedes ayudar a las personas en el mismo nivel, güey, porque tú tienes ya ciertas creencias y entonces lo que te está contando, a pesar de que trates de ser neutral, tú tienes una expectativa, ¿sabes? Entonces por eso hoy yo veo a muchas personas, por ejemplo, psicólogos que incluso están trabajando en temas de cómo abren las relaciones, ¿no? Pero hay otros psicólogos que hablan mucho sobre el tema de cómo preservar la relación, cómo no pruebes este tipo de experiencias, porque al final del día eso está matando el amor, ¿sabes? Como temas más morales. Entonces hoy estamos como en estas disyuntivas y creo que al final cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones. Sí. Y que creo que todo se basa en que no hay nada que esté bien y nada está mal, sino tú tienes que seguir tu propio camino, tú tienes que encontrar tus ideas, tú tienes que ser esa persona que se atreva a arriesgarse, a aventarse de ese paracaídas, o la persona que se pase estudiando, como es tu caso, ¿no? Claro. Sí, yo creo que la receta ideal es aquello que te funciona. Y ni el coach ni el psicólogo son infalibles. A fin de cuentas, el coach requiere ser coachado. El psicólogo requiere terapia para poder siempre tener ese background, ese respaldo del trabajo que está llevando a cabo. En efecto, siempre van a existir juicios. El juicio no es bueno ni malo, solo existe, solo es una forma de nombrar las cosas a partir de nuestra propia experiencia y de lo que traemos social, culturalmente, nuestro hábitus, ¿no? Diría Pierre Bourdieu, nuestra herencia, nuestras tradiciones, todo eso va haciendo este cúmulo de información. Sin embargo, creo yo que también estos juicios o esta empatía, este conectar a través de nuestras propias historias con el otro, son aquellas que nos permiten dar ese tipo de acompañamiento. Si yo dejara de lado completamente el quién soy y mi juicio y mi posibilidad de conexión con quien está frente a mí al momento de darle un acompañamiento, entonces yo no entendería cuál está siendo la emoción y cuál está siendo la reacción que esta persona está teniendo respecto a su propia experiencia. Es el juego es aprender a convertirlo en una herramienta. Si Carlos viene conmigo y me dice, oye, es que mi relación ha sido así, así, tal, yo digo, ay, eso me conecta conmigo, conecta totalmente con cómo han sido mis relaciones y los dos terminamos llorando y abrazándonos, pues ahí hay un problema. Sería como de, pues cada vez que mejor vamos los dos a terapia. Sin embargo, yo puedo tomar la herramienta de mi propia historia para poder conectar con la tuya. Y eso creo que es lo que hace valioso el acompañamiento en coaching, en terapia, en psicología, en psiquiatría y en otras tantas posibilidades de acompañamiento que existen. Claro, pero al final coincides en este tema de que a veces tienes más afinidad con ciertos terapeutas, sí, ¿o no? Totalmente. Yo he cambiado, o sea, y creo que lo platicábamos la vez pasada, yo cambiaba de terapeuta como de calzones. Yo iba a terapia y si no hacía clic con el terapeuta, con el psicólogo, ya fuera psicólogo o psiquiatra, yo decía, gracias por tu participación. No coincidimos en ABC o simplemente la energía no está disponible. Ahora lo veo, ¿no? En aquel entonces yo no entendía qué pasaba. Hoy en día te puedo decir, la energía no coincide para que podamos trabajar juntos y es válido y es perfecto. Pero es que imagínate, o sea, es que ¿cuánto tiempo te tomó, güey? O sea, años. Por eso te digo que a veces estamos metidos en recetas fáciles y no es tan fácil, no es un pensamiento mágico, ¿no? O sea, al final del día, tomar conciencia creo que es la tarea más complicada, güey. O sea, pareciera que es lo más sencillo, pero es lo más complicado y no sé si en algún momento estemos dispuestos o tengamos ese nivel real de conciencia, ¿no? A mí, yo la verdad es que a medida que... Y me lo han dicho algunos amigos, ¿no? Güey, es que ya deja de estudiar, ya deja de preguntarte, ya deja de cuestionarte, porque te estás volviendo loco, ¿no? Y al final, pues sí. Sí. O sea, es que te juro que a medida que conozco más, que me meto en nuevos temas, vienen muchas preguntas a mi cabeza, ¿no? O sea, en lugar de encontrar muchas respuestas, encuentro más preguntas.
Pero ¿sabes qué, César? A mí me encanta. Sí, O sea, porque me hace dar cuenta de que la vida es eso, la vida es preguntarte, la vida es un proceso, la vida creo que es, para mí, y yo así lo vería como mi sentido, es sí. explorar, güey. O sea, yo creo que mi sentido de vida es explorar. Toda la vida lo he hecho. Creo que los momentos en que he tratado de ser esa persona fija, que se mantiene como con las normas, con esas expectativas que alguien me impone, ahí me siento muy infeliz y dejo de ser yo y dejo de ser productivo y dejo de ser pleno y dejo de dar como esta luz Sí. y mi espíritu y mi alma se sienten chiquitas, güey. Yo creo que qué bueno que te hagas tantas preguntas y qué bueno que nunca vas a encontrar todas las respuestas. Sorpresa, no las vas a encontrar, no las vamos a encontrar. Porque si no, de ahí te haces viejo, ¿no? También justo lo que estamos hablando, güey. Ya pierdes la ilusión. ¿Sabes qué ocurre? Que corremos el riesgo de caer en lo que se conoce como certeza y la certeza te aleja completamente de todo, porque entonces tú vas a creer que eres el chingón Claro. y entonces tu podcast se va a llamar Don Chingón Habla. Claro, y va a ser así como de, oigan, vengo a platicarles la verdad. Claro, la neta. Y justo este espacio no se trata de dar recomendaciones, ni de consejos, ni de nada. O sea, es tirar ideas y la verdad es que si alguien cree que estoy dando una recomendación, un consejo, jamás lo he tratado. Simplemente, y a lo mejor alguien me puede criticar justo por lo que te decía, ¿no? Oye, es que hace 3 capítulos habías dicho tal cosa y ahora te estás contradiciendo, no mames. Pues no mames, o sea, es que se trata de eso y lo voy a seguir haciendo y creo que me dará mucho gusto seguirme cuestionando cosas y después arrepentirme de lo que dije hace 2 años y de lo que dije hace 6 meses, cabrón, porque eso quiere decir que algo está pasando, ¿no? Sí, y en ese sentido te quería comentar que sí hay como un aprendizaje constante y permanente, hay un constante crecimiento y ante esa ansiedad de querer tener las respuestas o de sentir que es un montón de trabajo y que nunca lo voy a conseguir y nunca lo voy a lograr y tengo miedo y me da más ansiedad el saber que estoy saliendo de este espacio de confort al empezar a conocer más sobre mí. Lo que yo te pediría que hicieras, y no es un consejo, solamente es ponerlo sobre la mesa, observa justamente, y te lo digo a ti, Carlos, y te lo digo a ti que escuchas y que ves hoy en día este programa, observa dónde estabas hace 3 meses, observa dónde estabas hace 6 meses, observa dónde estabas hace un año. Y el simple hecho de que estés escuchando y viendo esto hoy, habla ya de un trabajo llevado a cabo. Porque si no, no estarías viendo esto, estarías viendo la cotorriza. Y no estarías tratando de entender qué es lo que está ocurriendo con todo lo que piensas y con todo lo que vives día a día. Eso ya es el trabajo y a lo mejor es lo máximo que te va a alcanzar la vida a trabajar en este ciclo y en este periodo y es perfecto. Porque no hay nada, yo no estoy atrás de ti midiéndote para decirte, a ver, Carlos, ¿cómo va tu crecimiento y tu desarrollo personal? A ver, Carlos, ¿qué tan apegado es? Hoy traigo el espirómetro, entonces voy a medir qué tan cerca estás de tu espíritu. No lo existe. Tú sabrás, tú sabes cómo lo vas a vivir, tú sabes en qué momento dices, esto es pleno, esto está chido, esto me encanta, o sabes qué, no me siento cómodo en esta relación, en esta reunión, en esta situación, me muevo. Claro. Pero eres tú quien va a ser el parámetro y te pido, haz esta pequeña revisión, ha pasado 3 semanas, 3 meses, un año y vas a decir, no, pues sí hay trabajo y lo agradezco y lo abrazo. Claro, ¿y sabes cuál es el otro tema? A ver, ¿tú qué opinas de este tema? Fíjate, lo que yo hago es un tema de justo contrastar ideas, ¿no? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, cuando empecé a explorar las relaciones, yo escuchaba a personas que hablaban del poliamor, de las relaciones abiertas, de los swingers, me empecé a clavar en los términos, me compré libros, etcétera, ¿no? Yo soy muy clavado cuando me intereso en algún tema. Pero luego también empecé a escuchar videos sobre personas que hablan del matrimonio, de la iglesia, ¿sabes? De este tema del amor tradicional, de la familia. Y empiezas a contrastar, güey. Y al final, para mí, por ejemplo, otro tema que también contrasto mucho es temas de política, ¿no? A mí me gusta, o sea, no me gusta hablar de política acá, pero bueno, vamos a hablar porque hoy está como de moda, ¿no? Sí. En México tenemos un tema con nuestro presidente, que estamos polarizados y demás. Entonces, a mí me gusta escuchar justamente programas en donde critican al presidente, ¿no? Porque yo también lo critico, o sea, sé que está haciendo cosas que para mí no están bien, punto. Pero también me gusta escuchar programas en donde lo defienden mucho.
en donde justamente es que están en el proyecto y, ¿sabes? Y de los dos lados hay cosas interesantes. Y creo que el problema a veces es que cuando tú te clavas en un camino, pues se vuelve la burbuja, y eso es lo que pasa en el Internet sobre todo, ¿no? Empiezas a crear burbujas de información y entonces crees que todo lo que tú piensas lo piensa todo el mundo, porque todo el contenido que estás consumiendo va en ese sentido. Y hoy si yo te enseño mi YouTube, hay contenido tan diverso, o sea, desde la oposición hasta o sea, los videos en apoyo al presidente y burlándose de la oposición y mil cosas. Y eso me gusta, güey, porque siento que al menos no te cierras en tus ideas, ¿no? Y eso me gusta hacerlo en todo, güey. O sea, porque yo de nuevo creo que no hay nada bueno ni nada malo, simplemente deja que las cosas fluyan, ¿no? Sí, totalmente. Ahora sí que Carlos rompiendo el algoritmo. Me Ya gusta. tienes todo variado. Sí, es parte de lo que te platico, ¿por qué creer que vives en certeza? ¿Por qué querer tener la razón de las cosas? Es que es eso, güey, justo. Y entonces, Dejar de querer tener la razón, ¿no? ¿Sabes? y entonces a lo mejor una pregunta que puede servirnos de herramienta es cada vez que nos encontramos con una postura que pareciera contraria a la nuestra, es preguntarnos, ¿por qué no? ¿O por qué sí? Y yo siempre pienso como en desarmar un poquito el discurso y el argumento, el propio y el del otro, y decir, claro, ¿qué es lo que hay detrás de la palabra? ¿Qué es lo que hay detrás del discurso? Y entonces descubrimos que a lo mejor hay algo en lo que coincidimos, y a lo mejor todos los mexicanos lo que buscamos es el bienestar del país, y eso sería lo que nos tendría que unir a todos, y no estar peleando por temas políticos, ¿no? De nuevo, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Total. O sea, al final del día es eso, güey. Sí, y ya desde ahí ya incluso sientes la ligereza de ya no tener que estar peleando con todo el mundo. A mí me pasa, ¿no? Y creo que tú y yo lo llegamos a platicar, Carlos, y todavía yo lo platico en mis canales, con mi familia, con mis amigos, en la certificación hablo mucho del cómo a mí me gustaba estarme peleando con todo el mundo por defender una postura. Cuando dejas de defender esa postura y descubres que además, volviendo a este tema mágico musical, en 100 años yo seguramente no voy a estar en este plano, ¿para qué me peleo? ¿Para qué armo bronca? ¿Para qué cierro la posibilidad de aprender cosas nuevas, cosas distintas y además el poder expandir, incluso energéticamente, la situación en la cual estoy hoy en día? Es que cuando quitas el juicio me parece que es fundamental. Y hace rato que criticabas a la cotorriza, o sea, güey, yo lo veo también. No, O sea, no lo critico. A lo que me refiero es que son distintos tipos de contenidos. no, al final, ¿sabes? O sea, para mí, o sea, a mí se me hacen los güeyes más pendejos, Sí, pero ¿sabes qué? Yo reconozco muchísimo este tema de improvisación que tienen. O sea, para mí claro. eso es impresionante. O sea, los tipos dicen pura pendejada, es cierto, y te cagas de risa. Y es como un momento, o sea, yo cuando los escucho es para desconectarme, o sea, no estoy Total, pensando, o sea, claro. simplemente es, qué cagado, o sea, ¿sabes? Tampoco es que hagas maratón de la cotorriza. No, obviamente tampoco es que valore demasiado el contenido, pero, o sea, sí valoro y admiro esta parte que tienen eh, de platicar, digamos, ¿no? De un tema, decir mil pendejadas, o Sí, sea, esta claro. improvisación y pues bueno, el éxito, ojalá que algún día este espacio pudiera tener el 5% de impacto que tienen estos güeyes, ¿no? Sería maravilloso. Yo llegué a la cotorriza por Slobo. Slobo My Love. Es como de tu estilo, Es ¿verdad? como de mi estilo el Slobo. Saludos, Slobo. Sé que algún día nos verás. Y descubrirás la posibilidad que existe alrededor tuyo si sales de la certeza. Claro. Sí, a fin de cuentas es como ese abrirse a ver. Incluso yo tenía un tema, ahora hablando del Mundial. Yo estaba como con esta postura política de no voy a ver el Mundial porque cómo es que en Qatar de los derechos humanos y los derechos LGBT. A final de cuentas ocurrió algo tan hermoso que es que vino un sobrino, yo lo quiero mucho, vino el fin de semana que jugaba, creo que México, uno de estos días que jugué, el primer partido de México. Y entonces vimos el partido y entendí que mi conexión tenía más que ver con esa posibilidad que con si traía yo un discurso político no al respecto. Por supuesto que puedo defender el discurso político, por supuesto que puedo ir a marchar al respecto, por supuesto que puedo plantear y declarar cuál es mi espacio y mi punto al respecto, pero eso no significa que no pueda tener la apertura para vivir distintas experiencias. Es eso, en todos tus espacios, en todos tus momentos, en todas tus situaciones. Claro, güey. Es que cuando te cierras, pues estás como justamente perdiendo la oportunidad de conocer cosas nuevas, güey. O sea, yo la verdad es que las veces que me he abierto a nuevas posibilidades,
y a pesar de estar en momentos incómodos, ¿sabes? Mm. En momentos que dices, güey, a lo mejor en otras circunstancias no estaría y probablemente nunca vuelva a estar, güey, ¿sabes? O con ciertas personas que incluso a veces también dices, pero valoras, ¿sabes? Aprendes muchas cosas nuevas. Y eso es lo rico de esta vida, creo. O sea, al final del día creo que lo que venimos es experimentar. Ujú. Hablando de las crisis, pues igual, ¿no? Esta frase que me encanta, que de las crisis creces, y pues es cierto, o sea, siempre lo peor que te puede pasar es cuando pues te ves devastado. A mí, a lo mejor de mis peores miedos es justo eso, o sea, estar como en una situación complicada donde pierdes todo, ¿no? O sea, con lo que vivimos. Y pues bueno, Sí. ¿qué puede pasar? O sea, pues al final puede ser algún proceso muy doloroso, puede ser que no regreses a vivir lo que hoy estás viviendo, Ujú. y por eso creo que la importancia de agradecer lo que tienes, ¿no? Y de vivir el ahora. Claro, porque puede ser que ya no lo tengas, o sea, y a veces damos las cosas por sentado. Alguna vez, cuando me dio COVID, ¿no? O sea, es algo muy cabrón porque, por ejemplo, cuando agradeces el poder respirar, ¿no? El que sientas tus pulmones, el que sientas tu respiración fluir, etcétera, lo das como por hecho, como que no pasa nada. Y cuando yo pasé por COVID, puta, no, y no podía respirar, yo decía, no mames, o sea, ¿qué es esto, cabrón? O sea, verdaderamente valoras la función que tiene tu cuerpo, ¿no? Sí, durante el COVID hemos valorado las funciones de nuestro cuerpo, nuestra posibilidad de movimiento, el salir a las calles, el ver a nuestra familia, el reencontrarnos con nuestras amistades. Entonces, sí, yo lo platicaba con una amiga, de hecho, una amiga que tenemos en común, Carlos y yo, que hablábamos de, esta es la verdadera enseñanza del COVID en cuestión de humana, el poder reconocer y reconectar con las personas que verdaderamente te importan. Triste es que conforme se va relajando el tema con COVID, pues volvamos al mismo espacio y a la misma situación y a la misma pelea y al mismo no, otra vez no reconocer cuál es mi estado de salud. Lo ideal sería que entonces pudiéramos replantearnos cómo hemos vivido, qué queremos hacer, qué queremos vivir, con quién queremos sí tener contacto y con quién queremos no volver a tener contacto, que tiene que ver con lo que tú decías, Carlos, de a lo mejor estoy en un espacio incómodo, pero también parte de la experiencia es el aprender a decir, esto no es lo mío, esto no es para mí, esto no me gusta, esto no lo quiero volver a vivir. Esto me lleva a plantear a partir de hoy cuáles van a ser mis nos y cuáles van a ser mis sís y de qué momento, de qué manera los voy a vivir en mis relaciones. Sí, claro. También es que estar con personas incómodas al final te permiten eso, ¿no? Ver lo que no te gusta, lo que, pues de alguna manera, o que sí disfrutas, o de cosas que no te habías dado cuenta y dices, güey, qué chingón esta persona, ¿no? O este tipo de persona. Sí, o eliminar el prejuicio y de pensar, yo jamás hubiera pensado que iba a poder convivir con X o con Y o con fulanito, sotanito, y resulta que es la persona más divertida del mundo. O aquella persona en quien yo pensaba que iba a poder pasar horas a su lado, resulta que llevo 30 minutos y ya me quiero ir. Claro. Y es que, de nuevo, esta idea de. El otro día escuchaba una entrevista, güey, que habla sobre marca personal, el buen. Y él hablaba justo de. Decía, deja recuerdo cómo era Mm. la reflexión allá. Decía, si tú hoy ves a tu alrededor y las amistades que tienes a tu lado son las mismas amistades que has tenido toda la vida, creo que algo has hecho mal. Ya me voy, Carlos. Hubiera cerrado el capítulo de otra manera. No, 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 no. O sea, a lo que voy es, o sea, no que pierdas amistades, Claro. sino que al final del día, si solamente te mantienes con un tipo de personas, pues eso te define, ¿no? O sea, tú mismo te estás definiendo en ese sentido. Te autodefines y te cierras como en una especie de burbuja de la cual nunca terminas por salir y no te das la oportunidad de conocer a otras personas, otros entornos, otros espacios. No, y creo que justamente esto precisamente viene al punto donde comenzamos la conversación, Ujú. ¿no? Que vivimos en un mundo, vivíamos en un mundo en donde teníamos que tener una definición muy clara y era inamovible. A ver, otra reflexión hablando en términos justo de las nuevas generaciones y de los términos sexuales y demás. Hace tiempo, pues era heterosexual 100%, ¿no? Si tú te atrevías a decir que eres gay, pues entonces ibas a tener un juicio, ibas a tener Ujú. terapias de conversión y estabas súper mal visto en Sí, una cultura súper machista. Y eso no hace mucho, ¿no? Hace 20 años, hace 30 años, quizás todavía estábamos en esos momentos. sí. La lucha por los derechos de igualdad, pues han empezado hace mucho tiempo y hoy, pues parece muy natural, ¿no? O sea, incluso creo que ya la comunidad LGBT pues es como muy abierta, ya está hasta de moda, güey, o sea, ya es como, qué chido.
Ya hasta te la piensas. Claro, pero a ver, luego lo que yo he percibido, que dentro de la comunidad también como hay de nuevo, este patrón, ¿no? De, a ver, ahora si tú ya dijiste que eres gay, pues ya no puedes decir que ahora ya no eres gay o que eres bisexual, porque entonces juzgan a ese tipo de personas, ¿no? Y hoy estamos entrando en una época donde se está cuestionando todo y entonces en donde te puedes dar la oportunidad de ser quien verdaderamente quieres, güey. O sea, que si pruebas algo, y que creo que ese es lo padre de todo esto, y de nuevo, vuelvo a repetir lo que hablaba al principio, creo que vivimos en una época muy apasionante porque al menos estamos en un momento en donde hay apertura para que tú puedas descubrir quién verdaderamente eres, ¿no? Obviamente todavía hay muchos juicios, la gente te va a cuestionar, la gente te va a criticar, la gente va a decir que estás viviendo mal de acuerdo a su perspectiva de vida, pero pues ¿quiénes son ellos, güey? O sea, ¿qué también no están viviendo? Como decías, cada quien que viva como pueda, como quiera, y lo que le viene bien. O sea, yo creo que para ir como cerrando este capítulo, para mí parte de la conclusión es esa, ¿no? O sea, deberíamos atrevernos a vivir de acuerdo a lo que nos está dictando nuestra conciencia, nuestro espíritu, no tener miedo a experimentar. Probablemente lo que te está causando un estrés, pues es justamente esa incertidumbre de que no sabes si lo que estás pensando sea bueno o malo, ¿no? Y hace poquito también escuchaba una reflexión de Ana de la Reguera, que sacó una serie, no sé si la has visto. ¿La de Ana? Ajá, que habla justamente de estos temas de vulnerabilidad y demás. Y entonces ella en una entrevista comentaba que pues ella, por ejemplo, en algún momento, llegando a los 40, alguien le dijo, es que después de los 40 te vuelves invisible, ¿no? Porque ya no te voltean a ver, porque ya eres la señora, porque ya mil y un cosas, ¿no? Y creo que muchos tenemos esta barrera mental de decir, es que llego a los 40 y puta, ¿qué va a pasar? O sea, a mí me pasaba. Y te das cuenta que no, güey, que vienen cosas padres después de los 40, ¿no? Que puedes atreverte a hacer cosas diferentes. Y ella decía, pues es que lo haces con más conciencia. Por ejemplo, probé las drogas. Y pues drogarme no fue algo malo, al contrario, me hizo conectar con ciertas emociones, con ciertas situaciones, que es padre, ¿no? Yo recientemente he tenido experiencias con ayahuasca y puta, no sabes, me voló la cabeza. O sea, unas cuestiones de conexión que nunca antes había vivido. Para mí fue una buena experiencia, a diferencia de otros casos que he escuchado. Yo lo hice y me gustó. Hay momentos muy cabrones que llega un momento en que te da miedo, ¿no? Pero sabes lo padre, y para mí esa es como mi experiencia, güey. Cuando abrazas el miedo, te das cuenta que detrás del miedo, lo único que llega es paz, güey. Porque ya no hay nada más a donde te puedes ir. Sí, y creo que incluso dentro de la experiencia de ayahuasca o cualquier otra experiencia en la cual puedas vivir miedo, el miedo lo que representa es justamente ese temor a soltar todo aquello que conoces y descubrir lo nuevo. Creo que un problema que hemos vivido durante mucho tiempo es justamente el querer definir todo. Conforme más, me vino luego a la mente cuando me hablabas de la comunidad LGBT y de ahora todos los cambios y todas las nuevas posibilidades que vivimos. Creo que conforme más tratamos de definir y delimitar y ponerle nombre a las situaciones y a las cuestiones con las que vivimos, más nos encontramos con esta... Yo siempre le he llamado cajitas, incluso cuando iba a terapia yo hablaba de mis cajas, ¿no? Que son mis cajas de conceptos y de ideas y de pensamientos y sobre todo pensamientos limitantes. Entonces uno va con sus cajas y de pronto eres más cajas que espíritu o eres más cajas que ser. Creo que conforme voy a hablar en mi propia experiencia, conforme voy dejando a un lado estas cajas y voy aprendiendo a vivir sin tener que nombrar todo lo que estoy viviendo al momento y tratar de encajonarlo en algún espacio, creo que es cuando más ligero y cuando más conectado con el espíritu me encuentro. Cuando no quiero ponerle un nombre a esta amistad que tengo con Carlos, a la relación que tengo con mi pareja, a la relación que tengo con mis mascotas, a las relaciones que tengo con mis amigos, a las experiencias que voy viviendo. Si yo no les intento poner un nombre a todo, lo vivo más en ligereza. Y entonces descubro que no es necesario para mí el ponerle ese nombre que seguramente me va a generar eso que menciona Ana, ¿no? Ya eres vieja, ya tienes 40 años, ya no te pueden dar trabajo. Entonces, cuando haces un ejercicio y experimentas con la ayahuasca o con hongos o con microdosis
y llega ese miedo, yo por supuesto que percibo que ese miedo es ese miedo a soltar todo lo que conoces, todo lo que durante años le has puesto el nombre. Y entonces es, ¿cómo voy a soltar esto? Y entonces no sé a qué me voy a enfrentar. Y entonces empieza la ansiedad. Y esa ansiedad no me permite soltarme verdaderamente a la experiencia. Yo no he experimentado con ninguna de estas ayudas para poder conectar. Sin embargo, es lo mismo que a mí me ha ocurrido en la meditación. Cuando he llegado a meditaciones muy profundas, al principio decía, no me quiero soltar porque estoy sintiendo cómo estoy soltando el espacio. Y entonces, esto es lo que conozco y me aferro. Y entonces me llega el miedo y me llega la ansiedad. Cuando dejas de ponerle nombre a todo y entonces querer llevar todo al control, es cuando las cosas funcionan de una manera más natural. Claro, es que le diste justo este punto del control, güey, ¿no? Cuando quieres controlar, lo único que sucede es que te vas a generar desilusión, me parece, ¿no? Cuando queremos controlarlo todo, pues es que nada se puede controlar. O sea, creo que puedes generar, a mí me gusta generar como planes, ¿no? O sea, decir, puede fallar en esto y puede fallar en esto, y yo creo escenarios. Y te puedes crear el peor escenario, güey, y probablemente no va a pasar, ¿no? Es tan difícil, mi queridísimo César, la verdad es que no hay como una receta, de nuevo, es un tema, lo más cabrón, ¿sabes qué me he dado cuenta? Y que por eso te decía hace un rato que a medida que, según yo, voy encontrando alguna respuesta a todas las preguntas que me hago, vienen nuevas preguntas y vienen más cabronas, ¿no? E incluso lo que pareciera que ya es medio una receta, como que ya trazaste un camino y dices, mira, ya le di, y entonces la próxima vez que suceda ya sé cómo reaccionar y ya tengo estas herramientas y ya tengo ta. Y se presenta una situación y el problema es que cada situación es una situación, güey. Ese es el tema, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque la vida es eso, es un proceso. O sea, no puedes estar controlando y cada relación, a pesar de que haya elementos comunes, pues resulta que las emociones, que las interpretaciones, que las historias de vida, todo esto te va transformando de alguna manera que te hace dar respuesta a cada situación de manera distinta. Y de nuevo, lo que yo he aprendido es que pues no está nada, no está ni bien ni mal. Simplemente cada uno se crea su propia historia. Y creo que a medida que nosotros, esa historia que nos contamos no es tan satisfactoria para nosotros mismos, es cuando pues más daño nos hacemos, ¿no? Porque verdaderamente estamos viviendo una historia que no queremos contarnos. ¿Por qué los locos a veces son tan felices, güey? Porque se están contando su propia historia y viven en su mundo, güey. Y a lo mejor son las personas más felices, ¿no? Sí, por eso en un principio mencionaba, el ponte en el centro de tu propia historia. Y eso se puede hacer como un ejercicio incluso gráfico. Imprímete una fotografía y ponla en el centro de tus fotografías en tu casa para que observes cómo es que te notas tú mismo en el centro de tu espacio. Y a partir de ahí entonces empiezas a descubrir todo lo que hay a tu alrededor, pero siendo tú el centro de esa historia, siendo tú el centro conectado contigo mismo. A partir de ahí es de donde creo yo que puede funcionar este poder empezar a indagar en qué otras cosas hay alrededor, definitivamente. Claro. Oye, amigo, y ya para cerrar, ¿cómo harías un cierre de este capítulo? Como reflexiones finales, consejos muy prácticos. No, consejos, no, acuérdate que no venimos a aconsejar. Bueno, reflexiones finales de este capítulo. Reflexiones finales y experiencias finales. Aprovecha todas las herramientas que hay. Yo creo que todo lo que va llegando a nuestro camino, a nuestra vida, es por algo. Y creo que es bien válido que aprendamos a saber qué nos funciona, qué no y de qué manera. Algo que me encantaría que viviéramos claro siempre es que aun cuando creas que estás repitiendo la misma historia una y otra vez, observa cómo tu vida va realmente en una espiral ascendente, que tiene que ver justamente con esto que hablamos, Carlos, del ir aprendiendo cosas nuevas, del ir integrando nuevas herramientas. Cuando decimos, otra vez estoy viviendo la misma pinche situación y yo creía que ya la había superado, la realidad es que la estamos viviendo en espiral y tenemos nuevas herramientas con las cuales la podemos ir descifrando. Eso se me hace súper valioso y me encanta que la gente con quien trabajo lo vea, porque muchas veces creemos que estamos viviendo en un loop, cuando en realidad estamos haciendo un movimiento más transversal en el cual nos vamos conociendo y reconociendo con estas nuevas herramientas. Eso sería como mi no consejo. Y lo otro es, pues, siempre procura encontrar y escuchar qué es lo que tu corazón, tu conciencia, tu espíritu,
aquella vocecita que escuchas en la mente te dice, porque ahí te da una idea de dónde es donde podrías estar viviendo, dónde es donde podrías estar moviéndole, dónde es donde podrías estar reconectando contigo mismo y de ahí pues las cosas siempre van a ser perfectas, no buenas ni malas, simplemente perfectas para tu propio aprendizaje. Me encanta este cierre, amigo. La verdad es que yo creo que la vida es perfecta y creo que si no estás feliz hoy, tampoco vas a estar feliz mañana cuando alcances eso que supuestamente necesitas para ser feliz, ¿no? Creo que eso es algo clave también, es un balde de agua fría quizás, ¿no? Cuando lo descubres de esa manera, pero es muy cierto, güey. Si hoy no te sientes pleno, si no te sientes feliz con lo que hoy estás teniendo y crees que para poder ser feliz necesitas a una pareja, necesitas el auto, necesitas la casa, necesitas al hijo, pues cuando llegue eso que tanto deseas, te vas a dar cuenta que tu vida va a seguir igual de vacía. Porque el problema no es el auto, el problema no es la pareja, el problema es que tú mismo estás creando esta necesidad constante en tu vida, ¿no? Entonces creo que los tips que nos dabas al principio, para mí creo que el tema de la meditación es una de las actividades fundamentales que deberíamos integrar, deberíamos aprender. Yo creo que debería ser parte del plan de educación básico, ¿no? Porque creo que es muy necesario y yo creo que ya hay muchos estudios que hablan de ello, de cómo la meditación se conecta con tus pensamientos, con tus neuronas y cómo puedes desarrollar incluso que tu sistema inmune esté mejor, ¿no? Joe Dispenza habla mucho de este tema. Joe Dispenza. Entonces, pues sí, amigos, la verdad es que espero que hayan disfrutado de esta conversación. La verdad, yo la disfruté mucho, amigo. Gracias por acompañarme. Esta vez, pues Ilse no nos pudo acompañar. Es una conversación más en corto entre dos hombres de más de 40 años. 40 meses, la verdad es que filosofando sobre la vida, ¿no? Sobre esas experiencias, que es interesante. La verdad es que te agradezco mucho esta conversación. Ojalá que podamos tener nuevas, ¿no? Habíamos acordado tener algunas otras conversaciones. Yo creo que lo vamos a hacer más seguido. Por favor. Y pues bueno, amigos, ya los dejo en este espacio. Antes de que nos vayamos, César, ¿quieres recomendar tus redes y a lo mejor si también te pueden contactar para algún acompañamiento, algún proceso que hoy puedas ayudar a la gente que nos escucha? Claro que sí, con mucho gusto. Me encuentran en Instagram. Tengo 2 cuentas principales. Es oso-del-mal, oso del mal. Busquen oso del mal y así me encuentran. Ya he explicado varias veces que soy oso del mal desde chavito, entonces no tiene nada que ver con la maldad en sí, sino con que así me llamaban y así me sigo llamando. Ya estoy hablando del apego, ya estoy muy identificado con el nombre. Y me encuentran como vida de oso, vida.deoso. Esa es la nueva red en la cual ya estoy empezando a enfocar más los contenidos relacionados con desarrollo personal, desarrollo humano y sobre todo desarrollo espiritual. Podemos platicar sobre tus necesidades espirituales, sobre tus necesidades de desarrollo, de crecimiento, algún aprendizaje que estés viviendo y que quieras llevarlo acompañado. Aquí estoy con mucho gusto para poder estar viviéndolo de manera compartida. Perfecto, amigo. Pues muy bien. Pues amigos, pues ya saben, síganos en nuestras redes también como Hablando Sin Filtro Podcast. Y los quiero invitar también a que sigan el nuevo proyecto que arranqué hace unas semanas con la doctora Lucía Flores, en donde hablamos de temas de salud y hablamos con especialistas que nos hablan justamente en un lenguaje que todo el mundo podamos entender. La verdad me encanta este proyecto porque el lenguaje no tiene que ser una barrera para poder entender a los médicos especialistas. Y lo pueden encontrar como Salud Entre Amigos. Síganos, recomiéndennos, recomienden este capítulo y todos los que están también disponibles. Ya tenemos casi 90 capítulos, mi queridísimo César, eso es una locura. La verdad es que está padrísimo, nos escuchan en más de 32 países. Les agradecemos a todos los que nos han seguido desde el principio, que hay varios por ahí, de verdad los amamos. Gracias por estar, por recomendarnos y por hacernos como darnos ánimos incluso para poder seguir continuando con este proyecto, ¿no? Nos han pedido que mejoremos el audio, hemos tratado de mejorar, tenemos mejor equipo. Poco a poco, amigos, recomiéndennos para que esto pueda ser posible. Y pues bueno, pues sin nada, nos vemos la próxima semana, los queremos y pues nos escuchamos muy pronto. Chao.